La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Eficacia de la terapia dialéctica conductual en casos con depresión. Nuestra invitada del día de hoy es una experta de Nicaragua, Astrid Avendaño, que estará con nosotros para conocer cuál es esa eficacia que tiene la DBT en casos con depresión. El día de hoy pues estamos en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y que nos lleva a conocer un poco más en cada una de las temáticas cuáles son esos abordajes actuales en la psicoterapia que nos llevan a tener procesos más eficaces, a reconocer estas problemáticas que nosotros vamos a atender en cada uno de estos casos que pues nos llegan en consulta. Entonces, recordarles que nuestro tema del día de hoy es eficacia de la DBT en casos con depresión y vamos a llamar a nuestra invitada Astrid para que pueda estar con nosotros el día de hoy. A la espera que Astrid nos acepte la invitación, recordarles a ustedes que cada 15 días tenemos un invitado en nuestro programa La Entrevista Contextual. La Entrevista Contextual es un en vivo gratuito que tenemos en la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde con nuestro programa llegamos a los 21 países de habla hispana para dar a conocer los temas más actuales en terapias psicológicas de tercera generación. También queremos invitarlos a conocer nuestra página web redhispanapsicocontextual.com, donde podrán encontrar toda la información acerca de nuestras formaciones y de nuestras próximas entrevistas. Dentro de nuestras próximas entrevistas podemos encontrar que para el día 12 de abril vamos a tener terapia de aceptación y compromiso en los principios de bienestar en el terapeuta. En abril 26 vamos a tener la regulación emocional en el personal de salud desde terapia de aceptación y compromiso. Y en mayo 10 vamos a tener intervención del apego aplicando terapia integral de pareja. Entonces, esas son nuestras próximas entrevistas. Estamos esperando que Astrid nos acepte la invitación. Listo. También, bueno, el día de hoy está terminando nuestra formación en Mindfulness para psicoterapeutas y próximamente el 2 y 3 de mayo vamos a tener nuestro entrenamiento en elaboración y uso de metáforas en psicoterapia. Entonces están cordialmente invitados. También recordarles que está disponible nuestro recurso eh, de metáforas para trabajar alianza terapéutica, el cual se encuentra en nuestra página web disponible para poder ser adquirido por parte de ustedes. Entonces, estamos a la espera de que Astrid se conecte con nosotros. Astrid. Astrid, se estaba llamando a la otra. Voy a intentarlo por el que me estás diciendo, Astrid. Por acá. Buenos Hola, días. Astrid. Bueno, es que creo que Hola. tengo dos cuentas tuyas. Sí, sí, sí. Ok. Accedí por esta. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, para todos, entonces recordarles que nuestro tema del día de hoy es eficacia de la DBT en casos con depresión, ¿sí? Y nuestra invitada del día de hoy es una experta de Nicaragua, Astrid Avendaño, a quien
tenemos aquí ya con nosotros y queremos contarles que Astrid es especialista en terapia psicológica y psicoterapia en adultos, parejas y familia. Es egresada de la Universidad Centroamérica UCA con titulación en psicoterapia. Viene realizando abordajes en terapias enfocadas en soluciones y terapias de tercera generación, como la terapia dialéctica conductual. Tiene una gran experiencia en trastornos del estado del ánimo, trastornos de personalidad y trastornos de ansiedad, así como problemas psiquiátricos para abordajes terapéuticos complementarios y multidisciplinarios. Su experiencia ha sido desarrollada en entrenamientos en el bienestar en diferentes empresas de gran reconocimiento y avalada internacionalmente en esta eficacia por estas mismas también empresas que tienen un gran reconocimiento a nivel internacional. Brinda servicios de terapia breve enfocada en soluciones, terapia cognitivo-conductual y terapia dialéctica comportamental. También posee un diplomado en tecnología, duelos, cambios y transiciones de vida, así como diplomados en liderazgo y trabajo en equipo. La red de habla hispana de psicólogos contextuales te da la bienvenida, Astrid. Gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, gracias a Tom, gracias a la red hispana de psicólogos contextuales por compartir estos conocimientos tan importantes para toda la población, ¿verdad? Y para todos los colegas que sigamos avanzando y progresando en nuestros abordajes e intervenciones de la mejor manera para brindarle a nuestros pacientes la ayuda que necesitan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Astrid, eh, sea, los que tenemos conocimiento acerca de terapias contextuales, esto pues nos es muy grato poder saber que la terapia dialéctica conductual pues también está haciendo abordajes en depresión. Pero antes de esto, contémosle al público a qué se le conoce como terapia dialéctica comportamental o conductual. Sí, como ustedes saben, la terapia dialéctica conductual es una terapia de tercera generación, ¿verdad? Es una terapia que está basada o sus bases están, sus cimientos están en la terapia cognitivo-conductual, pero tiene otras variantes que son de amplio espectro para, digamos, casos complejos o casos complicados. Por ejemplo, casos como de trastorno de personalidad límite. Casos, por ejemplo, ya vamos a hablar de estos casos, trastornos depresivos con resistencia al tratamiento y con un enfoque autodestructivo en el paciente. También en casos de ideación o intentos suicidas, en donde está mezclados diferentes trastornos, ya sea un trastorno del estado del ánimo, con un trastorno de impulsividad o un trastorno de conducta. Y también, muy interesantemente, en mi investigación para esta entrevista, encontré que ya se está abordando casos de este tipo también en niños y adolescentes, porque inicialmente la terapia dialéctica conductual inició haciendo estudios con personas de tercera edad, con personas jóvenes, adultos, con personas que están ya medianamente entre edades entre 35 a 65 años, poblaciones ya mayores que presentan otro tipo de dinámica en el abordaje de las consultas. Sí, y también quería explicarles que la terapia dialéctica conductual fue creada en Estados Unidos por Marsha Linehan. Entre los años 70-80 comenzaron a hacerse estudios de este tipo. Linehan, curiosamente, fue paciente de límite de personalidad, pero a pesar de que diferentes abordajes que se les aplicaba a ella no encontraba la manera de poder hacer verdaderamente estos cambios y estas modificaciones en su conducta. Entonces ella misma, después de ser paciente, creó esta terapia que ayuda tanto al terapeuta como al paciente a que no entren en un estado de burnout, se decía, porque la terapia dialéctica conductual también atiende de manera solidaria entre colegas, como un equipo de acompañamiento para el terapeuta. Esa es una de las líneas de la terapia dialéctica conductual que, digamos,
permite que el terapeuta no caiga en un estado de cansancio o agotamiento a la hora de abordar casos sumamente complejos y de casos que son sumamente difíciles en el abordaje de la modificación de conducta, como lo es la base de la terapia dialéctico-conductual, que es la modificación de la conducta basada en el presente, utilizando algunas herramientas de mindfulness, utilizando algunas herramientas de atención plena y con esa filosofía de tomar la problemática del paciente, analizar los factores que están sucediendo y también analizar la parte de los recursos que tiene el paciente, las potencialidades del paciente para poder salir del problema. Entonces ahí viene la terapia dialéctica conductual y te dice, enfoquémonos en objetivos que estén dirigidos a que el paciente forme esos recursos, el entrenamiento en habilidades sociales y emocionales, ¿verdad? Ese entrenamiento en habilidades emocionales y socioafectivas que van a ayudar a que el paciente salga de un aislamiento, que el paciente salga de una situación difícil familiar, por ejemplo, que son contextos, que son situaciones que afectan directamente lo que es la percepción de uno mismo cuando uno tiene depresión. Eso se ve realmente distorsionado cuando la persona depresiva entra en una percepción negativa del mundo y negativa de uno mismo. Entonces, la terapia dialéctica conductual trabaja en la aceptación primeramente. Y ahí está la base dialéctica de esta terapia. Ayudamos al paciente a que se acepte, digamos, que se acepte a sí mismo con esas dificultades y esas problemáticas, y en segunda instancia se mueve esa terapia, se mueve a que el paciente genere cambios, es decir, a través de la aceptación completa, de la aceptación radical que el paciente se haga de sí mismo. A partir de ahí encontramos potencialmente una esperanza de cambio, porque el tema de la esperanza y de la aceptación en el caso, porque es lo primero que les hace falta a los pacientes, creer que ellos pueden cambiar, creer que ellos realmente pueden llegar a ser ese objetivo o esa meta que queremos en terapia. Entonces, ir en el paso a paso a través de la terapia dialéctica conductual, ir tomando lo bueno del paciente, señalando los aspectos positivos, pero también identificando todos esos elementos negativos a potenciales a mejorar para que el paciente vaya tomando la fuerza, tomando los recursos, aprendiendo las técnicas, aprendiendo las habilidades para verdaderamente transformarlo y en esa transformación darse cuenta que sí puede, que sí es capaz. Entonces, les voy a mencionar algunos principios de la terapia dialéctica conductual para terapeutas para que tengamos el marco general de lo que es la terapia dialéctica conductual. Lo primero, como les decía, es el enfoque, se centra exactamente en la aceptación y en la necesidad de cambio. La segunda es que la terapia dialéctica conductual está basada en una agenda o programa basada en objetivos. Es decir, se hace un programa, ya sea de manera individual o de manera grupal para el entrenamiento de habilidades de DBT. Ya vamos a ver cuáles son esas habilidades DBT tanto para el terapeuta como para el paciente. Entonces, y también a la misma vez tener una agenda basada en los protocolos estandarizados de la terapia cognitivo-conductual, que es la base de la DBT, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una agenda basada en objetivos y una agenda con un protocolo adecuado, estandarizado, en evidencia científica, ahí nosotros vamos agarrando todas las herramientas para que el paciente se vaya moviendo paso a paso y a su ritmo en ese proceso. La tercera es el acompañamiento grupal de los colegas o un equipo de profesionales que den apoyo y soporte al terapeuta, ya sea en casos tanto de intentos suicidas o ideación suicida,
en casos de depresión mayor, que son los trastornos depresivos. Hay mucha variedad, pero el trastorno depresivo mayor con impulsividad y con, ya les digo, con rasgos de psicosis o con episodios psicóticos son los más complejos. Cuando ya se tiene que ver también ahí tratamiento multidisciplinario, ya sea con neurólogos o con psiquiatras muchas veces. Sigo con la cuarta, la dialéctica entre el diagnóstico psicológico, ya sea la patología del paciente, y la otra es el diagnóstico funcional de la conducta. Esas dos, por eso es que esta es una dialéctica, porque está en dos miradas, en donde esas dos miradas permiten que se pueda fundamentar la base de tu terapia en ambos diagnósticos, ya sea el diagnóstico psicológico, ¿verdad?, que es del DSM-5, del DSM-4, y el diagnóstico funcional, que es básicamente cuáles son las conductas, cuáles son las actitudes, cuáles son los comportamientos que el paciente está presentando, que tenemos que trabajarlos, que tenemos que modificarlos poco a poco y cómo se vaya asumiendo la aceptación de este paciente. También el manejo del malestar y el desarrollo de las habilidades de adaptación, de resiliencia y autorregulación. El tema de la desregulación emocional es una de las cosas fundamentales que se ven en los trastornos depresivos. El trastorno depresivo mayor, por ejemplo, tiene una gran característica y es aquí que tenemos que fundamentar bastante bien la observación clínica del terapeuta. Observar cómo es la regulación emocional del paciente es importantísimo. Cómo fluctúa la intensidad de la emoción, cómo fluctúa el comportamiento con esa emoción y con la intensidad de la emoción, cuáles son las conductas que se manifiestan cuando el paciente está experimentando estas emociones. Y ahí, cuando trabajamos en la autorregulación emocional a través de la DBT, nosotros identificamos la habilidad exacta que necesita el paciente para poder controlar, para poder manejar esas emociones. Y además de eso, el malestar que siente de esa emoción, que es un elemento distinto. Una cosa es la emoción y otra cosa es el malestar, ya sea físico, emocional o mental, que está experimentando el paciente como un tipo de sufrimiento. Y muchas veces la emoción puede ser esa, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser frustración, pero el malestar tiene otra intensidad y otro nivel de cómo es percibida esa emoción y tiene que ver con la percepción que yo tengo de mis emociones. Y ahí la habilidad de la DBT en decir en cómo el paciente va a manejar ese malestar. ¿Sí? Bueno, Astrid, pero ¿en qué momento la DBT empieza a interesarse en trabajar en depresión? Porque Sí. inicialmente se pensó fue que en el trastorno límite, cuando hablamos de esa desregulación emocional, ¿en qué momento aparece la DBT como una alternativa para trabajar depresión? Sí, después de los años del 2007 en adelante, Linehan, la coautora o autora de la DBT, comenzó a hacer estudios, ya sea de ensayo de control aleatorio, ¿verdad? Estudios que demuestran que las habilidades de la DBT en entrenamiento de socioafectivos y entrenamiento social es muy funcional para los pacientes depresivos, porque además de las intervenciones telefónicas, ya sea con pacientes depresivos, tanto la terapia, psicoterapia individual y grupal y las intervenciones en crisis telefónicas, ya incluidas en el tratamiento DBT, permitieron la disminución y permitieron la reducción de estos síntomas. También de la Vega Rodríguez y Sánchez Quintero en el 2013 usaron el modelo DBT para casos específicos de desregulación emocional y sus consecuencias conductuales. Entonces, el trastorno depresivo es una desregulación emocional, es un trastorno del ánimo
que como lo puede ser la bipolaridad, como lo puede ser la distimia, como lo puede ser otros trastornos del estado del ánimo, son trastornos que están basados en dificultades emocionales o en desregulación emocional, también de tipo impulsivo o autodestructivo. Cuando esto se combina, por ejemplo, un trastorno depresivo con un trastorno límite, ¿verdad? Es un caso complicado y hay definitivamente casos muy complicados de depresión que también fueron casos de estudio, ya les digo, como entre el 2013 y el 2020, con Linehan y de la Vega Rodríguez, hicieron más de 9 estudios basados en evidencias de que la DBT disminuía y reducía la sintomatología y también recontestaba a la situación de tercera edad como en jóvenes adultos. Ahora se están haciendo más estudios de pacientes depresivos en la adolescencia y en la niñez, que ya son en menores cantidades, pero que sí están haciendo herramientas y están haciendo manuales y están haciendo hojas de trabajo muy interesantes también para demostrar que también la DBT es muy funcional en esas edades. Sí. Muy bien, hablemos ahora de los instrumentos de evaluación para esta problemática. Sí, para la depresión siempre utilizamos lo que son los inventarios del estado del ánimo para identificar la intensidad de los síntomas y saber qué síntomas se están presentando, como los inventarios de Burns, el inventario de Beck, de depresión. Son inventarios un poquito bastante antiguos, digámoslo, pero que ya con ese tipo de inventario y también estudios de la depresión, la entrevista es fundamental, saber el panorama en el que está viviendo la persona, la entrevista, los antecedentes, la anamnesis, todo el historial clínico familiar también, que tiene que ver mucho, y los inventarios del estado del ánimo, ya sea Beck, Burns y Hamilton. Esos son los que más uso en mi experiencia. Muy bien. Una vez identificamos que la DBT podría ser el tratamiento ideal para trabajar frente a esta problemática, ¿cuál es el foco de atención de la DBT para este tratamiento? ¿En qué se enfoca para poder Sí. trabajar con estas personas? Sí, la DBT tiene un enfoque importantísimo y es el enfoque en el momento presente. En el enfoque en el momento de la realidad que está viviendo el paciente en el momento que llega con su motivo de consulta. El análisis factorial del momento presente, tanto de situaciones no conclusas como situaciones que en su presente le están afectando, pero el enfoque se centra como la mindfulness. Los que estamos trabajando en mindfulness sabemos que no tenemos que fijarnos tanto en lo que pasó o en lo que ya pasó, ¿verdad? Sino en los recursos que tenemos que desarrollar para poder lidiar con eso en el momento presente. Podemos recabar una buena historia clínica, que es parte de las entrevistas, pero a la hora del tratamiento, una vez ya diagnosticado, hecho el diagnóstico, una vez ya evaluada la persona, si vas a enfocarte en la terapia DBT con tu paciente, recomendamos abiertamente que se centre en el presente y eso, el tema del entrenamiento de la regulación emocional, es decir, identificar cómo el paciente maneja o controla sus emociones o también cómo lidia con los problemas cotidianos en las relaciones interpersonales, que son las que más afectan a este tipo de pacientes. Las relaciones interpersonales afectan directamente a las personas que tienen trastorno del estado del ánimo. Y por eso muchas veces estos pacientes se aíslan, estos pacientes tienen miedo, preocupaciones de las relaciones que están teniendo en su actual presente. Por eso también el entrenamiento en habilidades emocionales y sociales es otro punto fundamental donde se centra, ¿verdad?
y el manejo del malestar, básicamente el manejo del malestar de el dolor emocional que te generan estas emociones y estas situaciones que el paciente está viviendo en ese momento. Muy bien, muchas gracias. Conservando la confidencialidad de la atención, ¿podríamos hablar de algún caso donde tú hayas aplicado DBT a un consultante que presente estas Sí. características depresivas? Sí, claro que sí. Tuve una paciente de 32 años que presentaba una depresión moderada y ella me hablaba de que había perdido su trabajo y que eso la llevó a varias dificultades, ¿verdad? Económicas, emocionales, duelo. Tenía, además del duelo, tenía depresión y otras situaciones que le afectaban emocionalmente. También vivió moving o bullying en el trabajo, ¿verdad? A ella la corrieron porque pues ya estaba dando un mal rendimiento en su trabajo y no estaba logrando, digamos, tener la capacidad de responder a las situaciones que tenía que responder normalmente en el trabajo. Ella se encerró, se aisló, tuvo una situación bastante difícil con su familia, porque ella se negaba a cooperar, se resistía a mejorar, estaba muy triste, muy deprimida. Llegó a mi terapia, me mencionó ese aspecto. Ella lo que tenía era que no podía aceptar que gracias al bullying que le habían hecho, ¿verdad? En el trabajo, ella comenzó a desmejorar en su rendimiento y por eso perdió su trabajo. Entonces, los análisis factoriales en la evaluación fueron, claro, el motivo del moving, primeramente identificar cuáles fueron las debilidades en ella, en qué falló ella o qué es lo que le hizo falta para poder lidiar con esa situación, el aprendizaje que le dejó. Porque la aceptación radical en la terapia DBT es fundamental. Primero hay que ver con claridad. Se le plantea al paciente que vea con claridad la situación. Y eso es un poco difícil para el paciente, porque el paciente no se siente bien, se sienten culpables, con pena, con vergüenza acerca de la situación. Y entonces hay que saber tener mucho tacto, y ya vamos a hablar de las habilidades que tiene que tener el terapeuta para eso, para plantearle el problema y verlo con claridad, porque de ahí viene la aceptación total. Entonces ella logró aceptar tanto la situación como fue, aceptó la situación como fue, no hay nada más que hacer más que aceptarlo y aprender de la situación, porque ese es el siguiente paso. La paciente se dio cuenta cómo pudo haberlo manejado mejor y cómo ella puede aplicarlo en otros momentos de su vida. Porque generalmente cuando esto pasa, personas víctimas de bullying que entran en depresión, etcétera, esto se vuelve a repetir. Porque hay algo en la personalidad o en el comportamiento, patrones de comportamiento en el paciente que se repiten y hacen que las personas se enganchen en esa dinámica. Y no estamos culpabilizando al paciente, sino que estamos tratando de aceptar también lo que hay en mí que hace que esa dinámica me busque. ¿Me explico? Entonces, la paciente con depresión ya salió de la victimización, salió de la culpabilización. Una vez que se hace ese enganche en la responsabilidad y en la autoconciencia, el paciente, de ahí tenemos el 50% del caso avanzado. Si el paciente logra llegar hasta ese punto, entonces ella llega hasta ese punto, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar en las habilidades de manera individual, sin grupo. Individualmente, estas son las habilidades que tenemos que mejorar, estas son las habilidades y comenzamos a hacer el trabajo, el programa de habilidades, entrenamiento de habilidades sociales, socioafectivas y de mindfulness. También el desapegarse de lo que ya pasó y decir, ahora ya no estoy ahí. Ahora, yo le decía, ahora ya no estás aquí, ahora estás solamente aprendiendo de la situación. Y entonces
la paciente ya se enfocó en el presente y decir, se motivó a buscar otro trabajo, porque no quería volver a, imagínate que ella no se movía para buscar otra vez trabajo, porque tenía miedo que le volviera a pasar lo mismo. Entonces ya se motivó a buscar trabajo, ya dentro de la terapia dialéctica se le promovió la necesidad del cambio, de que en otro contexto las cosas van a ser diferentes, de que con otras personas lo vas a hacer mejor. Es parte de la madurez también estos aprendizajes, y la vida nos trae problemas, nos trae situaciones para crecer y mejorar. Entonces, la paciente logró en un 80-85% superar la situación en 4 o 5 sesiones. O sea, la mejoría se vio después de la 4ª sesión. Ya en la 6ª sesión, ella ya estaba implementando recursos en sus relaciones interpersonales. Estamos hablando de 1 mes y medio, 2 meses, para que tu terapia dé efectividad correcta si vas llevando el programa y planteando las situaciones de manera apropiada. Muy bonito y muy contenta ver el éxito de los pacientes, porque el mérito es de ellos al final. Ok. Cuéntanos una cosa. Cuando se trabajan con este tipo de consultantes que presentan esas características depresivas, ¿tú qué le recomendarías a los terapeutas no hacer? O sea, ¿qué no hacer porque no contribuiría a ese proceso? Pasa mucho que algunos terapeutas por falta de habilidades, falta de experiencia, Sí. pueden incurrir en prácticas que no podrían favorecer el proceso. Entonces, ¿qué les podrías recomendar a partir de tu experiencia para no hacer en DBT cuando trabajamos con pacientes con depresión? Sí. Bueno, hay una dinámica que puede ser peligrosa para el terapeuta, y es que el paciente siempre llegue a relatar el drama de su vida. Hay una película que el paciente tiene, y cuando estamos hablando de pacientes depresivos, el paciente depresivo tiene una óptica de su propia vida en donde ha sido vapuleado, perdón la palabra, ha sido maltratado, ha sido victimizado, y hay que evitar 100% meterse en el drama del paciente. Es decir, podemos ser receptivos, hay que tener una escucha activa, pero a la hora de dar un feedback hay que tener mucho cuidado de que el paciente no reciba del terapeuta un feedback de lo siento mucho. Eso es muy normal que nosotros los terapeutas digamos, ay, lo siento mucho lo que... Eso no lo digamos, simplemente digamos, ¿y eso para qué te sirve? Ok, como más proactivamente viendo el mensaje que debemos darle a través de la experiencia del paciente. Es decir, nos enfocamos en la terapia de DBT en ¿y qué tenía? ¿Cuál era la probabilidad si hubieras dado esta habilidad? ¿Cuál fue la habilidad que necesitaba en ese momento? Ajá. Te voy a dar una lista de habilidades socioemocionales. Mírala. Quiero que me digas cuáles son las que vos sentís que vos tenés y cuáles fueron las que te hicieron falta. Y lo presentamos, mira, en esta situación que me llevó a la depresión, porque a veces son detonantes externos, muchas veces. Entonces, el terapeuta tiene que tener un ojo clínico, una expertise en los detonantes específicos. No nos fijemos en qué hizo mal el paciente, sino qué lo detonó y cuáles fueron las carencias de esa persona en ese momento, sin decirlo, solo observarlo. No podemos decir todo, los terapeutas no podemos decir todo lo que estamos observando. Hay cosas muy dolorosas que nosotros vemos que el paciente no las puede saber en ese momento. Simplemente el paciente está externalizando su dolor y hay que mostrar mucha empatía por su dolor sin revictimizar al paciente. Esa empatía no significa que vamos a darle
pie a que el paciente siga bañándose en esa negatividad. Hay que darle un cambio, otra perspectiva, otra visión al paciente de cómo puede salir de esa victimización. Y otra cosa fundamental que me parece es que no hay que ser ni tan abierto en el tipo de abordaje, es decir, ni tan directivos ni no directivos en la terapia. Un equilibrio. Hay que haber un equilibrio. Yo apuesto siempre por una terapia de abordaje semidirectiva. ¿Qué significa semidirectiva? Les voy a explicar. Semidirectiva es que yo tengo mi plan, yo veo el proceso general y manejo globalmente cómo mi paciente va a llegar a una transformación. Pero esto no es la ley, o sea, esto es una guía. Yo debo tener en mi mente cómo es el seguimiento que va a tener global, pero se van a presentar cambios. Muchas veces me ha pasado que hay cambios durante y hay que cambiar el plan, muchas veces. Y hay que irse por este lado porque por aquí ya no va porque ya hubo un cambio en el paciente, ¿sí? Ya hubo una situación que le sucedió esta semana que lo hizo cambiar, entonces esto ya no va porque él ya lo integró durante la semana. ¿Me explico? Si vemos semanal a nuestra paciente o cada 15 días, siempre hay que hacer un review de la semana, porque así te vas a dar cuenta si tu programa sigue en pie o si tenés que meterle modificaciones. Siempre hay, y yo en mi experiencia, siempre hay una modificación en el plan, porque se va moviendo semana a semana el paciente, ¿sí? Y lo otro es que semidirectivo es, damos la pauta al paciente para dónde vamos, pero el paciente también nos da la pauta como un feedback. Yo a mi paciente les digo qué necesita hablar el día de hoy. Si no tiene nada a plantear el día de hoy, vamos con el plan. Si no, abordamos lo que necesita. Porque la necesidad del paciente, donde llega tu consulta, es primero que tu propia necesidad como terapeuta, de lo que vas a tratar o el plan que llevas, ¿sí? Porque hay cosas que pasan, como les digo, que hay que ser flexibles. Esa es una habilidad importantísima como terapeuta. Hay que ser flexibles en el abordaje del tratamiento para que el paciente se vaya sintiendo cómodo. Si ya forzamos el proceso que tiene que ser de esta manera, el paciente se nos va. El paciente se nos va. Bueno, estábamos hablando de las recomendaciones de no hacer, y tú ya aquí empiezas a hablar de la flexibilidad, que es una habilidad de nosotros como terapeutas. ¿Qué otras habilidades crees tú que serían importantes traer aquí a este encuentro para que quienes nos están escuchando las puedan tener en cuenta? O sea, cuando yo trabajo a partir de DBT y a partir de estos casos complejos, ¿cuáles crees tú que son esas habilidades mías como terapeuta que van a favorecer el proceso de intervención? Sí, miren, yo estuve revisándome a mí misma de las habilidades que yo implemento en mi terapia, a una autorrevisión. Y una de las cosas es la empatía, pero no una empatía excesiva, sino una empatía apropiada o adecuada al paciente. Porque hay tipos de empatía. Hay una empatía que el terapeuta se deja impactar emocionalmente por el caso. Y no podemos dejarnos impactar. El caso más fuerte, ese es el caso que necesita DBT. O sea, el caso más difícil, ese es el caso que necesita terapia dialéctica conductual. Lo que sea, manejo de la ira, violencia, casos individuales. También puedes usar DBT en pareja, ya lo he ido probando. Vamos a ver qué día el DBT también en algunas parejas, porque se entrenan las parejas en habilidades sociales cuando hay problemas de violencia, de comunicación, etc. Pero sigo, habilidades de comunicación asertiva del terapeuta. No podemos ser tan directos, tenemos que elaborar nuestro discurso correctamente, elaborar preguntas
cuestionemos al paciente, no le digamos directamente lo que nosotros vemos o pensamos. Preguntémosle al paciente, ¿usted cree que si usted hubiera hecho esto, hubiera cambiado la situación? ¿Usted cree que si usted realiza esta actividad, podría haber una diferencia en esto? Seamos más, busquemos que el paciente razone. Permitámosle al paciente el razonamiento, el análisis, de darle al paciente la oportunidad que su conclusión de lo que usted ve, él mismo la tenga. Porque así el paciente va sintiendo que va creciendo. Si yo le digo todo, no sirve de nada, porque el paciente no está teniendo, como dicen, el insight, no se está dando cuenta. ¿Sí? Entonces eso, el razonamiento lógico socrático, eso es una importante habilidad en el terapeuta. Lo otro es aceptación total. Es decir, tenés que aceptarte como terapeuta que no sos perfecto tampoco. Aceptación total de que hay casos que si no lo podés manejar, mejor remitirlo. Claro. Aceptación total. Es decir, y aceptación del paciente. No podemos enojarnos, ni sofocarnos, ni apurarnos en el proceso. Vamos aceptando al paciente cada vez que llega a tu consulta. Aceptación total de cómo va ese paciente, de su ritmo, de sus pasos, de su tiempo. Es su tiempo, es su proceso. El respeto a la integridad del paciente, el respeto al proceso del paciente. Esa es una habilidad, porque no todos somos respetuosos del proceso del otro. Queremos que esta habilidad la aprenda ya, pero tal vez sigue teniendo miedo. Entonces, no trabajamos la habilidad, trabajamos el tema de vencer el miedo. Claro. ¿Me explico? Astrid, muy valioso esto que nos estás comentando y creo que incorporarlo va a hacer que facilite los procesos entre terapeuta y consultante. Pero cuéntanos una cosa, la evidencia científica, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen los ensayos clínicos, las investigaciones acerca de la eficacia de la DBT en casos con depresión? Mira, en los 9 casos de estudios que te mencionaba de Linehan en el 2020, ella hizo estudios en que el entrenamiento de habilidades DBT en los pacientes, solamente el entrenamiento ya ayudaba a disminuir. ¿Y qué significa esto? Significa que la psicoterapia como tal es un elemento importante, pero Linehan demostró que el entrenamiento grupal o el entrenamiento individual sin psicoterapia era extremadamente funcional. A mí me llamó mucho la atención ese estudio. Me llamó mucho la atención porque todos nos aferramos a que la psicoterapia es la total solución. Pero el DBT demostró que solamente ese entrenamiento fuera de la terapia también es sumamente funcional, ya sea en grupo o sea de manera individual. Ahora, el entrenamiento interno en psicoterapia, dentro de la psicoterapia, también es extremadamente funcional, porque el paciente logra comprender que lo que le hacía falta para poder lidiar con el problema, con su relación interpersonal, intrapersonal e interpersonal, la tiene que desarrollar. Por ejemplo, la autocompasión y la conciencia plena. La autocompasión. Si nosotros somos muy perfeccionistas y eso nos lleva a la tristeza porque nos decepcionamos de nosotros mismos, entonces eso golpea, impacta directamente y genera un malestar en el paciente. Entonces, dejemos de ser exigentes con nuestros pacientes. Aceptación total, como te decía. Y la evidencia científica es la cantidad de casos que se han visto. Ya hay un libro, Abdón, hay un libro que habla de la terapia dialéctica conductual en tratamientos con trastornos de desregulación emocional. Eso es evidencia científica. En ese libro hay casos que demuestran que el trabajo en pacientes con desregulación emocional, especialmente con depresión,
y otros temas de desregulación emocional, como te decía, el manejo de la ira, que es un tema de regulación emocional, la violencia, la impulsividad, todo eso son trastornos. El trastorno explosivo intermitente, por ejemplo, se puede ser tratado perfectamente con la DBT. Astrid, Perfectamente. Astrid, y respecto a este tema, algunas fuentes bibliográficas que tú podrías referirnos, comentarnos para que las personas que nos escuchan puedan consultar, ¿cuáles recomendarías? Sí, hay unos escritos de Estados Unidos, son libros en inglés y que están traducidos ya en el español. Está la terapia dialéctica conductual, introducción, también de Lyon Han. Todos los libros que están en la web de Lyon Han son buenísimos. Los manuales, hay muchos manuales de habilidades DBT, libros, así se llama, Manual de Habilidades DBT para terapeutas, Manual de Habilidades DBT para pacientes, para consultantes, habilidades DBT para desregulación emocional, tratamiento de terapia dialéctico-conductual en casos para trastorno límite de personalidad. Ese libro también está buenísimo, el del trastorno de límite de personalidad. Y allí adentro de ese libro están los estudios, los primeros estudios que se hicieron de la DBT para esos casos. Ok, Astrid, muchas gracias por estas recomendaciones. Cuéntanos una cosa, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Cómo te pueden contactar? De tu página web, tus redes sociales. Te Sí. escuchamos. Sí, me pueden encontrar en mi Instagram, Astrid Avendaño, psicóloga y terapeuta, psicoterapeuta. En mi Facebook también me pueden encontrar en redes sociales, Astrid Avendaño, psicóloga y terapeuta. También me pueden escribir al 5809-3547 a mi WhatsApp, ¿verdad? O al 77267137. También doy terapias virtuales a personas que están fuera del país. Si necesitan también tutoría, asesoramiento, mentoría para llevar casos de DBT o para llevar casos de depresión, con muchísimo gusto, yo les puedo también facilitar mis contactos para que puedan tener alguna asesoría de algún caso que necesiten. Bueno, Astrid, la red de habla hispana de psicólogos contextuales, te agradece por estar hoy con nosotros, por compartir de tu experiencia a través de la DBT en casos con depresión. Considero que este tipo de información va a hacer que quienes nos escuchan ahora y van a ver nuestro programa posteriormente, Sí. pues se movilicen un poco más a obtener un poco más de información frente a esto. Agradecemos tu apertura, tu disposición, el sacar el tiempo para poder estar con nosotros y poder mostrar la psicología basada en la evidencia. No sé si tienes algo para cerrar. Sí. Yo creo que el tiempo que nosotros dedicamos al estudio como terapeutas es fundamental. La lectura, la práctica de cómo nosotros nos aplicamos a nosotros mismos también estas habilidades. Yo creo que básicamente, para cerrar con el tema de la pregunta de las habilidades del terapeuta, es también hacernos nuestros propios tratamientos y sobre todo autorregularnos en el ejercicio de la profesión. Cuando yo sienta como terapeuta que ya me estoy cansando, que ya me estoy agotando, es momento de parar, es momento de atenderse a uno mismo, es momento de autorregularse, ¿verdad? Porque para nosotros como terapeutas también a veces nos excedemos, nos pasamos de nuestros propios límites. Tenemos que querernos, amarnos y respetarnos también en el ejercicio de la profesión. Muchas gracias, Astrid. Esperamos seguir contando contigo en próximas colaboraciones. Claro. Un saludo muy especial hasta Nicaragua y a todos nos Gracias. vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego. Excelente, gracias. Chao.